No puedo aceptarlo. Su voz se quebró como tierra seca al sol. La mano callosa del vaquero permaneció extendida entre ellos, sosteniendo los billetes arrugados. Las motas de polvo bailaban en el haz de luz que atravesaba la puerta de la iglesia detrás de ella. Su sombra se proyectaba larga sobre las tablas de madera, donde ella se arrodillaba junto a un ataúd de pino lamentablemente pequeño. Señora, su hijo se merece. Mi hijo está muerto. La palabra se le escapó de la garganta, cruda y sangrante. Y no me queda nada para pagar su entierro, ni mi dignidad, ni mi orgullo, y desde luego tampoco la caridad de extraños. Él no se movió, no bajó la mano. El sol de la tarde se reflejaba en las canas de sus sienes, acentuando las arrugas alrededor de sus ojos. Esos ojos, grises como una tormenta invernal, reflejaban algo que ella reconoció. Dolor. Un dolor antiguo, de esos que se han instalado para siempre en el alma de un hombre. Entonces considérelo un préstamo, dijo él en voz baja. Ella lo miró de verdad. Su ropa estaba gastada pero limpia, y se había quitado respetuosamente el sombrero que sostenía en la otra mano. Llevaba un revólver en la cadera, en una funda de cuero oscurecida por el paso del tiempo y el uso. Era un hombre que había conocido la violencia, pero que estaba en una iglesia ofreciendo amabilidad a una mujer a la que no conocía. No tengo forma de pagártelo. No te lo he pedido. El ataúd se alzaba entre ellos como una acusación. Su hijo, su precioso niño. 7 años. Fallecido en 3 días a causa de la fiebre que había arrasado Redemption Creek como un castigo divino. Lo había abrazado mientras ardía, le había cantado mientras temblaba, había rezado hasta que se le agotó la voz. Dios no la había escuchado. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué harías esto por nosotros? Algo se reflejó en su rostro, tal vez el recuerdo de algo o el reconocimiento de un dolor que se asemejaba al de ella. Finalmente bajó la mano, pero dejó el dinero en el borde del ataúd, sujeto con una piedra de río lisa. Porque una vez nadie me ayudó cuando más lo necesitaba. Se colocó el sombrero en la cabeza. Y lo he lamentado todos los días desde entonces. Se volvió hacia la puerta, con el eco de sus botas resonando en la iglesia vacía. Ella se quedó mirando el dinero, el ataúd y la amplia espalda del desconocido que se alejaba bajo la luz del sol de Colorado. Espere, su voz lo detuvo en el umbral. Al menos dígame su nombre. Él se detuvo, recortado contra la luz moribunda. Caleb Morrison, señora. Tengo un rancho de caballos a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad. Soy Grace. Tragó saliva. Grace Whitmore. Siento mucho su pérdida, señora Whitmore. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. Peso real. Después de que él se marchara, ella permaneció de rodillas junto al ataúd de su hijo, sosteniendo el dinero que él había dejado, y por primera vez desde que Tommy había cerrado los ojos por última vez, no se sintió completamente sola. Pero lo que aún no sabía era que la amabilidad de Caleb Morrison acababa de unir sus destinos de una forma que ninguno de los dos podía imaginar, y que la casa vacía del rancho que le esperaba en las montañas guardaba secretos que pronto también serían suyos. 3 semanas después de enterrar a su hijo, Grace Whitmore descubrió que el dolor era el menor de sus problemas. Los golpes llegaron al amanecer, fuertes e insistentes contra la puerta desgastada de la habitación que alquilaba encima de la tienda Sullivan's General Store. De todos modos, ella ya estaba despierta. El sueño se había convertido en un extraño, mirando fijamente el techo manchado de agua y tratando de recordar cómo respirar. «Sra Whitmore». La voz pertenecía a Henry Sullivan, su casero. «Hay un hombre aquí que dice que usted le debe dinero». Se le hizo un nudo en el estómago. Reconoció la voz que resonaba detrás del tono apologético de Sullivan. Marcus Dalton, el antiguo socio de su difunto marido, el hombre que les había prestado el dinero para la medicina de Tommy. Abrió la puerta y se encontró a Sullivan retorciéndose las manos, con el rostro redondo enrojecido por la vergüenza. Detrás de él estaba Dalton, impecable con su traje gris a pesar de lo temprano que era, con el pelo peinado hacia atrás y brillante por la pomada.
2 hombres lo flanqueaban, matones a sueldo de su salón. Sarah Whitmore. La sonrisa de Dalton no llegaba a sus ojos. ¿Confío en que recuerde nuestro acuerdo? Necesito más tiempo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Estoy buscando trabajo. ¿Tiempo? Dalton sacó un papel doblado del bolsillo de su chaleco. Su marido firmó un pagaré, $500, a pagar en su totalidad 30 días después. Hizo una pausa, con falsa compasión en cada palabra. Bueno, después. No tengo $500. No, imagino que no. Se acercó, apartando a Sullivan. Pero soy un hombre razonable. Tengo una propuesta. Todo en ella se reveló. Había oído hablar de las propuestas de Dalton, de cómo las mujeres que le debían dinero acababan trabajando en las trastiendas de su salón, de cómo nunca conseguían saldar sus deudas. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirte un pequeño favor. Suscríbete a mi canal, dale a me gusta a este video. No te cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo lo estás viendo. Tu apoyo marca la diferencia. Prefiero pasar hambre. Su sonrisa se desvaneció. Eso también se puede arreglar. Sullivan me dice que llevas 3 semanas de retraso en el alquiler. Sin marido, sin medios. Extendió las manos. Una mujer sola en esta ciudad tiene opciones limitadas. No estás sola. Todas las cabezas se volvieron hacia las escaleras. Caleb Morrison estaba en lo alto del rellano, con el sombrero en la mano, pero su presencia llenaba el estrecho pasillo como un frente tormentoso. El corazón de Grace latía con fuerza. No lo había visto desde el funeral. Esto es un asunto privado, dijo Dalton con frialdad. Entonces, ¿por qué lo está haciendo en un pasillo público? Caleb bajó las escaleras con deliberada lentitud. Señora Whitmore, ¿este hombre la está molestando? Señor Morrison. Encontró su voz. Esto no le concierne. ¿Cuánto le debe? Caleb se dirigió directamente a Dalton, ignorando su protesta. $500, más intereses. Compraré el pagaré. Dalton entrecerró los ojos. La deuda no está en venta. Todo está en venta si el precio es el adecuado. Caleb sacó una cartera de cuero de su abrigo. 700 en efectivo, ahora mismo. El pasillo quedó en silencio. Grace observó a Dalton calcular, vio la codicia luchar con los retorcidos planes que tenía para ella. Finalmente, la codicia ganó, como solía ocurrir. Hecho. Dalton arrebató los billetes que Caleb había contado. Pero Morrison, acabas de comprar una inversión sin valor. Ella nunca te pagará. Eso es asunto mío, no tuyo. La voz de Caleb se volvió peligrosa. Ahora vete. Después de que Dalton y sus hombres bajaran ruidosamente las escaleras, Sullivan se excusó rápidamente. Grace se quedó paralizada en la puerta, mirando al hombre que acababa de comprar su deuda como si fuera un caballo en una subasta. ¿Por qué sigues haciendo esto?, susurró ella. No sabría decirte. Caleb la miró a los ojos. Quizás sea tan tonto como para creer que la gente merece una segunda oportunidad. No puedo pagarte. No te lo he pedido. Se volvió a colocar el sombrero. Pero si buscas trabajo, mi rancho necesita una cocinera, alojamiento, manutención y salario. Te quedas con lo que ganes. Ni siquiera sabes si sé cocinar. ¿Sabes? Sí. Entonces tenemos un acuerdo. Empezó a bajar las escaleras y luego se detuvo. Una cosa más, señora Whitmore. Empieza el lunes, al amanecer. La dejó allí de pie, ahogada en una deuda que no podía pagar a un hombre al que no entendía, y preguntándose si acababa de cambiar una trampa por otra. El trayecto hasta el rancho de Morrison los llevó a través de una zona montañosa donde los pinos ponderosa se extendían hacia un cielo increíblemente azul y el aire sabía fino y cortante como cristales rotos. Grace había vendido todo lo que poseía, excepto un baúl con ropa y el caballo de madera de Tommy, el último juguete que su marido había tallado antes de que la tuberculosis se lo llevara hacía 2 años. Todo cabía en la caja de la carreta de Caleb. Todo lo que quedaba de una vida que en otro tiempo había sido tan prometedora.
Caleb conducía en silencio, lo que a ella le venía bien. No estaba preparada para charlar, ni para fingir que el mundo seguía teniendo sentido. El sol subía, tiñendo el paisaje de un color dorado y severo. Remolinos de polvo bailaban en el valle. ¿Está casada? La pregunta la sorprendió. Viuda, mi marido murió de tuberculosis. Mantuvo la mirada fija en el horizonte. Hace 2 años. ¿El padre del niño? Sí, se le hizo un nudo en la garganta. Thomas era carpintero, un buen hombre. Vinimos al oeste porque los médicos dijeron que el aire seco podría ayudarle. Ella se rió con amargura. No fue así. Caleb asintió lentamente. Es duro perder a un marido joven. ¿Y tú? Ella lo miró. No veo ningún anillo de boda. Él apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Estuve casado una vez, hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Ella murió. Las palabras salieron secas, definitivas. En el parto, los dos. Grace sintió que el peso de esa revelación se posaba entre ellos como una piedra lanzada al agua tranquila. Lo siento. Fue hace 7 años. Hizo chasquear la lengua para llamar a los caballos. El dolor no se desvanece mucho, pero aprendes a llevarlo de otra manera. 7 años, la misma edad que tenía Tommy cuando le llevó la fiebre. Se preguntó si Caleb también veía ese paralelismo, si por eso la había ayudado. Dos desconocidos unidos por la misma forma de pérdida. El rancho apareció cuando coronaron una colina, una robusta casa de madera enclavada en una ladera cubierta de pinos, con un granero, un corral y varias dependencias esparcidas por debajo. Un arroyo atravesaba la propiedad, plateado a la luz del sol. Era hermoso, con ese estilo austero e implacable propio de las zonas montañosas. Es más grande de lo que esperaba, admitió ella. Lo gestioné con mi hermano hasta hace 3 años. Él se mudó y montó su propia explotación en Nuevo México. Caleb guió los caballos hacia la casa. Desde entonces lo he gestionado yo solo. El interior de la casa la sorprendió. Limpio, organizado, casi militar en su orden. La sala principal tenía una chimenea de piedra, una mesa bien hecha y sillas robustas. Una escalera conducía a un altillo para dormir. Todo hablaba de un hombre que valoraba el orden, que combatía el caos con la rutina. Tu habitación está ahí. Señaló una puerta que daba a la sala principal. Solía ser la de mi hermano. La ventana da al este, por lo que entra la luz de la mañana. Abrió la puerta y se encontró con un espacio sencillo. Una cama con estructura de hierro, una cómoda de pino y un lavabo con un cuenco astillado. Una colcha descolorida cubría el colchón. La ventana ofrecía vistas al arroyo y a las montañas más allá. Era más de lo que había tenido en 3 meses alquilando esa habitación sofocante encima de la tienda de Sullivan. Es perfecta, dijo en voz baja. La cocina tiene todo lo que necesitas. Crío pollos. Tengo un ahumadero con carne de venado y tocino salado. La despensa está bien surtida. No soy exigente con las comidas. Solo cocina lo suficiente para que un hombre pueda trabajar. Dejó su baúl justo dentro de la habitación. Desayuno al amanecer, comida al mediodía y cena al atardecer. La mayoría de los días estaré en el granero o trabajando con el ganado. Señor Morrison. Caleb la interrumpió. Si vamos a vivir bajo el mismo techo, mejor dejemos las formalidades. Caleb. Probó el nombre. Necesito saber algo. ¿Por qué haces esto realmente? ¿El dinero del funeral, comprar mi deuda, ofrecerme trabajo? No me conoces. Podría ser una cocinera terrible. Podría robarte. Él la estudió con esos ojos gris tormenta y ella se sintió evaluada, medida. Finalmente dijo, te arrodillaste junto al ataúd de tu hijo y rechazaste la caridad incluso cuando no tenías nada. Eso me dice qué tipo de mujer eres. Te dice que soy orgullosa. El orgullo es un pecado. El orgullo te impidió venderte a Marcus Dalton. En mi opinión, eso es una virtud. Se dirigió hacia la puerta. Te dejaré que te instales. La cena será dentro de 3 horas si te apetece. Después de que él se marchara, Grace se sentó en el borde de la cama, su cama ahora, al menos mientras durara este acuerdo,
y se permitió respirar. Por primera vez desde que Tommy murió, tenía algo parecido a la estabilidad. Un techo, trabajo, distancia del alcance de Dalton. Pero mientras desempaquetaba el caballo de madera de Tommy y lo colocaba sobre la cómoda, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de entrar en una historia que ya estaba en marcha, una en la que aún no sabía cuál era su papel ni cómo terminaría. Grace descubrió que Caleb Morrison dirigía su rancho como una campaña militar. Cada tarea estaba medida, cada momento tenía un propósito, nada se desperdiciaba. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el atardecer, reparando vallas, entrenando caballos, cortando leña con el ritmo constante de un hombre que había aprendido que el trabajo físico podía mantener a raya ciertos pensamientos. Hablaba poco, comía lo que ella cocinaba sin hacer comentarios y se retiraba al granero casi todas las noches, donde ella oía las notas lastimeras de una armónica flotando en el patio. Las canciones eran siempre tristes. Ella se acostumbró al ritmo, agradecida por la misericordia de la rutina. Desayuno. Café fuerte, bacon, huevos, galletas. Ella limpiaba mientras él trabajaba, preparaba la cena y cuidaba el huerto que había descubierto detrás de la casa, cubierto de maleza pero recuperable. Cena. Lo que pudiera preparar con lo que había en el ahumadero, las gallinas y la despensa. «Eres buena cocinera», le dijo Caleb una noche, 3 semanas después de su llegada. Era el primer cumplido directo que le había hecho. Mi madre insistió en que aprendiera bien. Decía que una mujer con habilidades nunca pasaría hambre. Grace se sirvió más café. Se equivocaba en muchas cosas, pero no en eso. «¿Dónde está tu familia ahora?» «En Filadelfia. Mi padre me repudió cuando me casé con Thomas. Dijo que estaba desperdiciando mi vida con un carpintero tuberculoso sin perspectivas». El recuerdo aún le dolía. Resultó que también tenía razón. «Pero tú lo amabas». «Sí». Miró a Caleb a los ojos. «¿Eso me convierte en una tonta?» «Te convierte en humana». Se apartó de la mesa. «Estaré en el granero si necesitas algo». Pero esa noche, algo cambió. Grace estaba lavando los platos de la cena cuando oyó el sonido. Bajo, angustiado, apenas humano. Se secó las manos y lo siguió hasta afuera. La puerta del granero estaba entreabierta y la luz de la lámpara se derramaba sobre la tierra. Encontró a Caleb sentado en un fardo de heno, con la armónica olvidada a su lado y la cara escondida entre las manos. Sus hombros temblaban por los sollozos que claramente intentaba reprimir. Debería haberse marchado. Debería haberle dado privacidad. En cambio, se acercó y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. «Se llamaba Elena», dijo finalmente, con voz ronca. «Una chica española de Santa Fe, la más guapa que había visto nunca. Reía como la lluvia de verano. Se pasó una mano por la cara. Estaba trabajando en Nuevo México cuando nos conocimos. Me casé con ella en contra de los deseos de su familia. La traje aquí». Grace esperó. A veces, el silencio era el único regalo que se podía ofrecer. Ella lo odiaba. El aislamiento, el frío, el trabajo. Lloraba hasta quedarse dormida casi todas las noches. Se le quebró la voz. Pero se quedó. Intentó que funcionara. Se quedó embarazada. Pensamos que quizá un bebé ayudaría, le daría un propósito. No fue así. El parto duró 2 días. Fui a buscar al médico, pero había una tormenta de nieve y no pude pasar. Cuando volví, se levantó de golpe y se dirigió a la puerta del granero. Murió gritando mi nombre. La niña vivió quizá una hora. «Caleb, las enterré en la colina detrás de la casa. Ahora crecen allí flores silvestres de primavera». A Elena le encantaban las flores silvestres. Se volvió hacia ella. «Hoy es el aniversario, 7 años. Se podría pensar que a estas alturas ya dolería menos». Grace se levantó y se acercó a él. Sin pensarlo, le tomó la mano. Sus dedos eran ásperos, callosos y temblaban ligeramente. «No duele menos», dijo ella en voz baja. «Simplemente aprendes a respirar con el dolor. Algunos días son mejores. Otros, como hoy, como los aniversarios, el dolor vuelve con la misma intensidad que cuando ocurrió.
¿Cómo lo soportas? Sus ojos estaban húmedos, desesperados. ¿Cómo te levantas cada mañana sabiendo que tu hijo ya no está? No tengo otra opción. Tú tampoco. Le apretó la mano. Sobrevivimos porque detenernos no es una opción. Sobrevivimos porque, en algún lugar, de alguna manera, les debemos seguir viviendo. Entonces él la atrajo hacia sí en un abrazo repentino, feroz, necesitado. Ella se tensó por un momento, pero luego se relajó contra él. Se quedaron allí, a la luz de la lámpara, dos personas destrozadas que se sostenían mutuamente, y Grace se dio cuenta de que a veces la salvación no venía de ser salvado, sino de tener a alguien a quien salvar. Cuando finalmente se separaron, el rostro de Caleb había recuperado la compostura, y la emoción cruda había vuelto a esconderse detrás de su habitual máscara estoica. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no tratarme como si estuviera roto. Todos estamos rotos, respondió Grace. El truco está en encontrar a alguien cuyas piezas encajen con las tuyas. Entonces lo dejó. Regresó a la casa a través de la oscuridad de la montaña y no se permitió pensar demasiado en lo que acababa de cambiar entre ellos. Algo fundamental e irreversible, como un río que cambia de curso. La carta llegó con el carro de suministros semanal, entregada por un conductor taciturno que no miró a Grace a los ojos cuando se la entregó. Reconoció la letra inmediatamente. Marcus Dalton. Le temblaban las manos mientras rompía el sello de cera y desplegaba el costoso papel. El mensaje era breve y venenoso. Señora Whitmore, espero que su nueva vivienda le resulte satisfactoria. Al fin y al cabo, una mujer debe saber cuál es su lugar. Sin embargo, me veo obligado a informarle de ciertas irregularidades relativas al certificado de defunción de su difunto hijo. Parece que el médico que lo atendió, el doctor Pemberton, tiene dudas sobre la progresión de la fiebre. Me comentó, de manera bastante casual, mientras tomábamos whisky, que los síntomas que presentaba su hijo eran inusuales, casi como si la enfermedad se hubiera acelerado. Por supuesto, estoy seguro de que no es nada. El dolor hace que la gente imagine cosas terribles. Pero si el asunto se investigara formalmente, bueno, una madre sola, desesperada por dinero, un niño que era una carga considerable con recursos limitados, sigo dispuesto a comprar su deuda a Morrison, por el precio adecuado. De lo contrario, me veré obligado a compartir las preocupaciones del Dr. Pemberton con el Sheriff Blackwell. A su servicio, Marcus Dalton, el papel se le escapó de los dedos a Grace. Se quedó paralizada en la cocina, con la luz del sol entrando por las ventanas, mientras su mundo se tambaleaba. Él amenazaba con acusarla de haber asesinado a su propio hijo. La puerta se abrió. Caleb entró, cubierto de polvo por el trabajo de la mañana, y se detuvo en seco al ver su rostro. ¿Qué ha pasado? Ella no podía hablar, solo señaló la carta en el suelo. Él la leyó en silencio, apretando la mandíbula con cada línea. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y la miró a los ojos. No puede probar nada porque no hay nada que probar. Eso no importa. Su voz sonó hueca. En un pueblo como Redemption Creek, la sospecha es suficiente. Susurrarán, se preguntarán, y al final se llevó las manos a la cara. Dios, Caleb, Tommy lo era todo para mí. Lo sostuve mientras moría. Le canté. ¿Cómo puede alguien pensar? Porque Dalton es una serpiente que ve la vulnerabilidad y ataca. Caleb dejó la carta sobre la mesa. Está intentando aterrorizarte para que te vendas a él. Está funcionando. No. Su voz se volvió dura. No es así, porque vamos a descubrir su engaño. ¿Cómo? Haciendo constar la verdad. El doctor Pemberton documentó el caso de Tommy, ¿verdad? Conseguiremos esos registros. Obtendremos una declaración jurada del propio Pemberton sobre la fiebre que mató a tu hijo. Reuniremos pruebas que demuestren tu inocencia antes de que Dalton pueda tergiversar la historia. Grace lo miró fijamente. ¿Por qué nos ayudaría el Dr. Pemberton? Dalton tiene dinero, influencia. Pemberton es un borracho,
pero no es corrupto. Al menos, todavía no. Caleb cogió su sombrero. Voy a ir al pueblo. Quédate aquí, con el rifle junto a la puerta. No puedes simplemente. Grace se detuvo en el umbral. Le fallé a mi esposa. No pude protegerla cuando más me necesitaba. No permitiré que otra buena mujer sea destruida por hombres como Marcus Dalton. Se marchó antes de que ella pudiera discutir y Grace se hundió en una silla temblando. La cocina que la rodeaba, la cocina que había fregado y organizado, el espacio que había comenzado a sentir como un santuario, de repente se sintió frágil como papel mojado. Afuera, un cuervo graznó desde el techo del granero, su graznido agudo y burlón en el silencio de la montaña. El sol se desplazó por el suelo a medida que pasaban las horas. Grace intentó trabajar, amasando pan, fregando encimeras que ya estaban limpias, pero sus manos no dejaban de temblar. No dejaba de ver el rostro febril de Tommy, no dejaba de oír su respiración entrecortada en aquellas últimas horas. Hice todo lo que pude, pensó desesperadamente. Todo. Pero ¿y si el pueblo no la creía? ¿Y si el veneno de Dalton se había extendido demasiado como para detenerlo? Cuando por fin se oyeron cascos en el patio, corrió a la ventana. Caleb desmontó, con expresión sombría pero decidida. Llevaba una bolsa de cuero. Lo tengo, anunció, entrando a zancadas. Las notas completas del caso de Pemberton sobre la enfermedad de Tommy, la evolución diaria, los síntomas, los intentos de tratamiento, todo documentado. Extendió los papeles sobre la mesa. Hay más. Le he conseguido una declaración jurada en la que afirma que Tommy murió de escarlatina, un caso de libro, sin irregularidades de ningún tipo. La fiebre fue rápida y fuerte, como siempre ocurre con los niños. Grace cogió la declaración jurada con manos temblorosas y leyó la apretada letra de Pemberton. Yo, el doctor Edmund Pemberton, juro bajo juramento que Thomas Whitmore Jr., de 7 años, murió de escarlatina el 3 de junio de 1887. La enfermedad progresó de forma natural e inevitable. Su madre, Grace Whitmore, le proporcionó unos cuidados ejemplares en circunstancias imposibles. Cualquier sugerencia de juego sucio es médica y moralmente infundada. Lo firmó, susurró ella. Pemberton se sobrió lo suficiente como para recordar su juramento hipocrático. Caleb recogió los papeles, y está furioso porque Dalton intentó manipularlo. Al parecer, esa conversación sobre el whisky que mencionó Dalton nunca ocurrió. Dalton se la inventó, contando con que Pemberton estuviera demasiado borracho para contradecirlo. El alivio invadió a Grace con tanta fuerza que tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. Gracias. Dios, Caleb, gracias. Aún no hemos terminado. Mañana llevaremos esto al Sheriff Blackwell y lo presentaremos oficialmente. Nos aseguraremos de que todo el mundo en la ciudad sepa la verdad antes de que las mentiras de Dalton puedan echar raíces. Ella asintió, parpadeando para contener las lágrimas. Pero cuando Caleb se dispuso a guardar los documentos en un lugar seguro, ella le agarró del brazo. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada. ¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces. Él la miró durante un largo momento y algo cambió en sus ojos gris tormenta, algo vulnerable y feroz a la vez. Quizá estoy cansado de ver cómo la gente buena es aplastada por la mala, dijo en voz baja. O quizá, hizo una pausa. Quizá tú me recuerdas que todavía hay algo en este mundo por lo que vale la pena luchar. Antes de que ella pudiera responder, él dio un paso atrás, reafirmando la distancia profesional como si fuera un muro. Pero Grace había visto lo que había detrás de ese muro, y eso la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. El sheriff Tom Blackwell era un hombre delgado y curtido, de unos 50 años, que llevaba casi 20 años llevando la estrella en Redemption Creek, lo suficiente como para saber cuándo alguien intentaba tomarlo por tonto. Leyó 2 veces la declaración jurada de Pemberton, estudió los informes médicos y luego se recostó en su silla y miró a Grace con ojos que no se les escapaba nada. ¿Marcus Dalton le está causando problemas, señora Whitmore? Sí, señor.
Grace mantuvo la voz firme a pesar del temblor de sus manos. Está amenazando con difundir mentiras sobre la muerte de mi hijo a menos que acepte sus condiciones. ¿Qué condiciones? Quiere comprar mi deuda al señor Morrison. Y si me niego, tragó saliva. Ha insinuado que empezará a difundir rumores de que yo tuve algo que ver con la muerte de Tommy. Blackwell apretó la mandíbula. Miró a Caleb. ¿Usted le compró la deuda a Dalton? Sí, señor. $700 en efectivo. Tengo el recibo. ¿Y qué interés tiene usted en esto, Morrison? Además del aspecto financiero. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Grace sintió que le subían los colores a las mejillas. La expresión de Caleb permaneció neutra. La señora Whitmore trabaja en mi rancho, es empleada mía, por lo que las amenazas contra ella son asunto mío. Miró fijamente al sheriff. Pero más que eso, Marcus Dalton lleva demasiado tiempo intimidando a las mujeres de esta ciudad sin que nadie le haga nada. Alguien tiene que plantarle cara y decir basta. Blackwell asintió lentamente. No puedo discutir eso. Golpeó ligeramente la declaración jurada. La presentaré oficialmente. La incluiré en el registro del condado. Y hablaré con Dalton para que sepa que si empiezan a circular rumores sobre la señora Whitmore, sabré de dónde provienen. ¿Eso lo detendrá?, preguntó Grace. Dalton tiene cuidado de no infringir la ley, en su mayor parte. No insistirá si sabe que lo estoy vigilando. Blackwell se puso de pie y le tendió la mano a Grace. Siento lo de su hijo, señora. La fiebre se llevó a mi hermana menor cuando tenía más o menos su edad. Conozco ese infierno en particular. Gracias, sheriff. Afuera, el sol de la mañana batía con fuerza sobre la calle principal de Redemption Creek. Los carros traqueteaban al pasar, los mineros y los peones de las granjas hacían sus negocios, los niños jugaban en los espacios polvorientos entre los edificios. La vida normal, continuando sin descanso. Tengo que pasar por la tienda, dijo Grace. Nos queda poca harina y café. Iré contigo. La tienda de Sullivan ocupaba una esquina privilegiada, con su fachada falsa que proclamaba prosperidad con pintura descolorida. En el interior, los familiares aromas del tabaco, el cuero y los caramelos se mezclaban con el serrín y los productos secos. Henry Sullivan levantó la vista de donde estaba pesando clavos y su rostro redondo se iluminó al verlos. «Sra, Whitmore, Sir Morrison, ¿qué puedo hacer por ustedes?» Grace estaba leyendo su lista cuando se abrió la puerta detrás de ellos. No necesitó darse la vuelta para saber quién había entrado. La repentina tensión en los hombros de Sullivan lo decía todo. «Vaya, vaya», dijo Marcus Dalton con su suave voz que llenó la tienda. «Sarah Whitmore, Morrison. Qué agradable coincidencia». Grace se giró lentamente. Dalton estaba de pie en la puerta, impecablemente vestido como siempre, con sus fríos ojos moviéndose entre ella y Caleb con una mirada calculadora. «Dalton». La voz de Caleb podría haber congelado el whisky. «Espero que esté disfrutando de la vida en el rancho, señora Whitmore», dijo Dalton con una sonrisa fría. «Aunque me pregunto si es del todo apropiado que una joven viuda viva sola con un ranchero soltero. La gente habla. Entonces la gente debería encontrar mejores cosas que hacer con su tiempo», respondió Grace, manteniendo la voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. «Simplemente me preocupa su reputación. El buen nombre de una mujer es su bien más preciado». Se examinó las uñas bien cuidadas, especialmente cuando ya es vulnerable a las especulaciones. «Ya basta», intervino Caleb. «Acabamos de venir de la oficina del sheriff Blackwell. La declaración jurada del Dr. Pemberton ya forma parte del registro del condado. Cualquier intento de difundir mentiras sobre el hijo de la señora Whitmore será objeto de acciones legales». La sonrisa de Dalton no se alteró, pero algo peligroso brilló en sus ojos. «Qué emprendedor. Aunque me pregunto, Morrison, cuando venza el pagaré que le vendí, ¿seguirá la señora Whitmore trabajando en su rancho? ¿O se encontrará exactamente en la misma situación que antes, solo que con un acreedor diferente? El pagaré no vence hasta dentro de 2 años.
Tiempo más que suficiente para que la señora Whitmore lo pague con su honesto salario. 2 años es mucho tiempo. Pueden ocurrir accidentes. Los ranchos pueden quebrar. Los caballos pueden cojear. El ganado puede enfermar. El tono de Dalton seguía siendo agradable, conversacional. He oído que el rancho Prescott perdió la mitad de su rebaño por la peste bovina el invierno pasado. Devastador. La amenaza era clara. Si sigues cruzándote en mi camino, me aseguraré de que tu rancho sufra. Sullivan se había puesto pálido y fingía estar absorto en sus libros de contabilidad. Otros clientes de la tienda habían dejado de mirar y se habían detenido a observar el enfrentamiento, con el rostro ansioso por el cotilleo que prometía. Grace sintió que Caleb se tensaba a su lado, sintió el potencial de violencia que irradiaba. Le tocó el brazo ligeramente, como advertencia, como súplica. «Señor Dalton», dijo en voz baja, «lamento que haya malgastado su dinero en una deuda que pensaba que le daría ventaja sobre mí, pero yo no estoy en venta, ni para usted ni para nadie. Así que, sea cual sea el juego que esté jugando, busque otro objetivo». La máscara de Dalton se resbaló por un momento, revelando un odio crudo bajo la superficie pulida. Luego volvió a sonreír y se tocó el sombrero en señal de cortesía fingida. «Disfrute de la harina y el café, señora Whitmore. Estoy seguro de que nos veremos por el pueblo». Se marchó y la puerta se cerró tras él. La tienda soltó un suspiro colectivo. «Dios mío», murmuró Sullivan. «Acaban de ganarse un enemigo poderoso». «Ya era nuestro enemigo», respondió Caleb. «Ahora solo sabe que no nos rendiremos». Grace terminó sus compras en silencio, pero le temblaban las manos mientras contaba las monedas para Sullivan. Fuera, al subir al carro, finalmente habló. «Va a venir a por el rancho, ¿verdad?» «Probablemente». Caleb chasqueó la lengua para llamar a los caballos. Pero Dalton juega con cautela. Esperará, buscará puntos débiles y atacará cuando crea que somos vulnerables. ¿Y qué hacemos? Caleb apretó la mandíbula con esa expresión de determinación que ella estaba aprendiendo a reconocer. No le daremos la oportunidad, trabajaremos más duro, estaremos alerta y no dejaremos que el miedo nos venza. El camino de vuelta al rancho los llevó a través de las tierras altas que Grace estaba empezando a amar. El aire con olor a pino, los picos lejanos aún cubiertos de nieve, el halcón volando perezosamente en círculos sobre sus cabezas. Pero ahora todo parecía frágil, temporal. Una paz que podía ser destrozada por la crueldad vengativa de un solo hombre. Cuando llegaron a la casa del rancho y descargaron los suministros, Grace se detuvo para ver a Caleb llevar sacos de harina a la cocina. Se movía con facilidad y fuerza, completamente a gusto en esta tierra agreste, y ella se dio cuenta de repente de que se sentía más segura aquí, en este rancho aislado, con este hombre taciturno, que en cualquier otro lugar desde que Thomas había muerto. Pero la seguridad era una ilusión, y Marcus Dalton era el tipo de hombre que destruía alegremente las ilusiones solo para ver cómo se desmoronaban. El ataque se produjo 3 semanas después, rápido y brutal como la mordedura de una serpiente de cascabel. Grace se despertó con el olor a humo. Durante un momento de confusión, pensó que estaba soñando, pero luego la adrenalina la invadió al darse cuenta de que el granero estaba en llamas. Cogió su bata y salió corriendo para encontrar a Caleb ya luchando contra las llamas, acarreando agua del arroyo en desesperadas brigadas de cubos. Los caballos relinchaban dentro de sus establos, presa del pánico y atrapados. «¡Los caballos!», gritó. «Es demasiado peligroso». Pero ella ya estaba corriendo. La puerta del granero estaba entreabierta y el humo salía como una niebla negra. Se sumergió en el infierno. El calor le abrasaba la cara. Las llamas lamían el heno seco y subían por las vigas de madera. Los caballos pateaban sus establos aterrorizados. Grace agarró el primer pestillo y lo abrió de un tirón. Una yegua roana pasó corriendo a su lado, casi derribándola. «¡Grace, sal de ahí!», gritó Caleb detrás de ella. Ella lo ignoró y luchó por llegar al siguiente establo. Un caballo gris castrado. Luego, 2 caballos más jóvenes, apenas domados. El humo la asfixiaba, llenaba sus pulmones de una oscuridad ardiente. No podía ver,
No podía respirar, seguía avanzando por instinto y con una determinación desesperada. Unos brazos fuertes la agarraron por la cintura y la arrastraron hacia atrás. Ella se resistió, gritando, «¡Hay uno más!». «El bayo ya está fuera. Lo saqué primero». Caleb la arrastró al patio, ambos tosiendo, con las caras ennegrecidas por el hollín. «¿Estás loca? Podrías haber muerto ahí dentro. Y los caballos también». Se soltó y se volvió para ver cómo ardía el granero. Las llamas se disparaban ahora a través del techo, lanzando chispas a la oscuridad previa al amanecer. La estructura crujía, las vigas se resquebrajaban. ¿Son todos? ¿Todos los caballos? Sí. Él la estaba revisando en busca de heridas, con las manos ásperas por la ira alimentada por el miedo. Pero Dios Todopoderoso, Grace. Trabajé como moza de cuadra en Filadelfia antes de conocer a Thomas. Sé de caballos. Lo miró a los ojos, llenos de locura. Sé lo que significa verlos arder vivos. El granero se derrumbó hacia adentro con un estruendo, lanzando brasas al cielo. Se quedaron en el patio viendo cómo todo lo que Caleb había construido se convertía en humo. Los arreos, las reservas de heno para el invierno, las herramientas acumuladas a lo largo de los años. «Dalton», dijo Caleb con tono seco, «no lo sabes». «Lo sé». Se acercó a donde había estado la puerta del granero y se arrodilló en la tierra. Cuando se levantó, sostenía algo pequeño y metálico. Una caja de cerillas. Del Silver Dollar Saloon, el local de Dalton. Grace tomó la caja de cerillas con dedos temblorosos. El logotipo se veía claramente incluso a la luz del fuego moribundo. Era una prueba, pero no una evidencia. Cualquiera podía llevar cerillas de un salón. «Llevemos esto al sheriff Blackwell. Y Dalton dice que sus cerillas están por toda la ciudad. Cualquiera podría haberlas cogido». La voz de Caleb era amarga. «Es demasiado inteligente como para dejar pruebas reales». Pasaron el resto de la noche trasladando los caballos al pastizal superior, comprobando si tenían heridas e intentando salvar lo poco que quedaba entre las ruinas humeantes. El amanecer los encontró agotados, sucios y enfrentándose a la realidad de meses de trabajo destruidos en una sola noche. Grace preparó café con manos temblorosas mientras Caleb se sentaba a la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Su rostro estaba inexpresivo, pero ella reconoció esa mirada, la misma conmoción que había sentido cuando el doctor Pemberton le dijo que Tommy había fallecido. «Lo reconstruiremos», dijo ella en voz baja. «¿Con qué dinero?». Él se rió sin humor. «El granero era mis ahorros, el heno era el pienso para el invierno. Los arreos, algunos pertenecían a mi padre. No se puede reconstruir lo que es irreemplazable. Entonces nos apañaremos, improvisaremos». Ella puso el café delante de él. «Sobreviviremos». «¿Por qué?». La pregunta salió cruda. «Grace, mira a tu alrededor. Este rancho está sangrando dinero. Estoy endeudado hasta el cuello. Cada vez que creo que estoy saliendo adelante, algo más sale mal. Y ahora Dalton está tratando activamente de destruirme». La miró a los ojos. «Quizás debería venderlo. Reducir mis pérdidas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejar que Dalton gane?». «Lo que yo quiera no importa. Lo que puedo permitirme, sí». Grace se sentó frente a él y tomó sus manos ennegrecidas por el hollín entre las suyas. «Caleb Morrison, escúchame. Lo he perdido todo. A mi marido, a mi hijo, mi hogar, mi dignidad. Sé lo que es rendirse. Y si te rindes ahora, si dejas que ese bastardo cruel se quede con lo que es tuyo». Su voz se fortaleció. «Entonces él ganará, no solo tu rancho, sino también tu espíritu. Todo lo que Elena y tu hija merecían de ti. La lucha, la determinación, la negativa a dejar que el dolor te hiciera rendirte». Algo cambió en sus ojos. «Juega sucio». «Lucho para ganar». Ella le apretó las manos. «Y tú también. Así que reconstruiremos. Quizás no hoy, quizás no esta semana, pero reconstruiremos». El sol se elevó sobre las montañas, pintando el patio manchado de humo con tonos dorados y ámbar. El granero quemado se erigía como un esqueleto contra el amanecer, testimonio de la destrucción.
Pero los caballos pastaban tranquilamente en el prado superior, la casa permanecía intacta y dos personas obstinadas se sentaban en la cocina haciendo planes para sobrevivir. «Puedo vender 3 de los caballos más jóvenes», dijo Caleb finalmente. «Con eso compraremos madera para un pequeño granero, no como el que teníamos, pero funcional. Podemos cortar heno del prado superior para reemplazar el que se quemó. Puedo ayudar con eso. Crecí en una granja antes de Filadelfia. Sé cómo manejar una guadaña. Grace, tú eres cocinera, no peón de rancho. Soy lo que sea necesario para mantener este lugar en funcionamiento». Lo miró fijamente. «Ahora somos socios, lo hayas planeado así o no. Tu lucha es mi lucha». «¿Por qué?». La pregunta surgió en voz baja. «¿Por qué te atarías a un barco que se hunde?». «Porque te veo», pensó ella. «Porque me salvaste cuando no me quedaba nada. Porque, de alguna manera, en este país tan duro, te has convertido en mi hogar». Pero no podía decir nada de eso. Todavía no. Quizás nunca. «¿Por qué?», dijo en su lugar, «no tengo a dónde ir». Era una mentira, y ambos lo sabían, pero también era la única verdad que podía permitirse decir. El sheriff Blackwell salió a inspeccionar las ruinas esa tarde, con el rostro curtido y sombrío mientras rebuscaba entre las cenizas. «Incendio provocado, sin duda», anunció, sosteniendo la caja de cerillas que Caleb había encontrado. «Pero demostrar quién lo hizo, eso es otra cuestión». «Es del salón de Dalton», dijo Grace. «Como la mitad de las cajas de cerillas de 3 condados. Joder, probablemente yo tenga una en el bolsillo de mi chaleco». Blackwell negó con la cabeza. «Lo interrogaré, pero Dalton tendrá una coartada. Siempre la tiene». «¿Así que se saldrá con la suya?», preguntó Caleb con voz tensa, apenas capaz de controlar su ira. «Por ahora, pero Morrison, escúchame. Los hombres como Dalton acaban cometiendo errores. Se vuelven demasiado confiados, descuidados. Cuando eso ocurra, estaré preparado». El sheriff le dio una palmada en el hombro a Caleb. «Mientras tanto, ten cuidado». «¿Y la señora Whitmore?». Se tocó el ala del sombrero. «Tienes más valor que la mitad de los hombres de este condado. No dejes que nadie te diga lo contrario». Después de que Blackwell se marchara, Grace y Caleb se quedaron en el patio evaluando los daños. El día era brutalmente caluroso. El sol golpeaba con fuerza como un peso físico. El humo aún se elevaba de las ruinas. «Deberíamos ponernos en marcha», dijo Caleb. «Esos caballos no se van a vender solos». Las semanas siguientes pasaron en una vorágine de trabajo agotador. Caleb iba a la ciudad cada pocos días para vender caballos a compradores de los ranchos de los alrededores. Los precios no eran los que él esperaba. Se había corrido la voz sobre el incendio y la gente percibía su desesperación. Pero eran suficientes para comprar madera. Grace se dedicó al trabajo con feroz determinación. Cocinaba comidas abundantes para mantener las fuerzas de Caleb y luego pasaba las tardes ayudando a limpiar los escombros quemados, apilando tablas recuperadas y preparando los cimientos del nuevo granero. Le salieron ampollas en las manos, que luego se llenaron de callos. Le dolía la espalda constantemente. No le importaba. Por la noche, agotados, se sentaban en el porche a ver cómo las estrellas aparecían sobre las montañas. Esos eran los momentos que Grace más atesoraba. La tranquila compañía, la sensación de compartir un objetivo común. Caleb a veces tocaba la armónica, pero las canciones ya no eran tan tristes. «¿Alguna vez has pensado en volver al este?», le preguntó una noche. «No». La respuesta fue inmediata y segura. «Ahora no hay nada allí para mí». «¿Qué tal empezar de nuevo en otro lugar? California, tal vez, u Oregón». «¿Por qué querría ir a Oregón cuando tengo esto?». Señaló con un gesto el rancho que se extendía ante ellos. El granero parcialmente reconstruido que iba tomando forma, los caballos pastando, el arroyo cantando sobre las piedras. «Este es el primer lugar en el que me siento como en casa desde que murió Thomas». Caleb se volvió para mirarla, y en la luz que se desvanecía, sus ojos reflejaban algo que ella temía nombrar. «Sabes que la gente habla de nosotros», dijo en voz baja, «de una viuda que vive sola con un soltero, de lo que eso significa. Que hablen». «Grace, no me importa lo que digan, Caleb.
He perdido demasiado como para preocuparme por las convenciones sociales. Ella lo miró fijamente. A menos que quieras que me vaya, si mi presencia aquí te causa problemas. No. La palabra salió rápida, casi desesperada. No, no quiero que te vayas. Solo quiero que entiendas lo que estás renunciando al quedarte. Tu reputación, tus posibilidades de encontrar un marido adecuado, una vida normal. Mi vida no ha sido normal desde el día en que me casé con un hombre moribundo. Se rió suavemente. Y en cuanto a encontrar marido, tengo 26 años, soy viuda, estoy arruinada y, al parecer, soy famosa. No soy precisamente un buen partido. Eres la mujer más fuerte que he conocido nunca, dijo Caleb. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades que ninguno de los dos parecía dispuesto a expresar. Finalmente Grace se levantó. Debería comprobar la masa del pan de mañana. Tiene que reposar toda la noche. Huyó a la cocina con el corazón latiéndole con fuerza. A sus espaldas oyó a Caleb volver a tocar la armónica, pero la melodía había cambiado a algo casi esperanzador. El granero parcial se terminó 3 semanas después del incendio. Era más pequeño que el original, de construcción más tosca, pero se mantenía sólido y firme. Caleb lo construyó con sus propias manos, a veces trabajando 16 horas al día. Grace ayudaba cuando podía, sujetando las tablas mientras él martillaba, trayendo herramientas, aprendiendo el ritmo de la construcción. El día que volvieron a traer los caballos fue como una victoria. No es gran cosa, admitió Caleb, secándose el sudor de la frente, pero los mantendrá a salvo durante el invierno. Es perfecto, respondió Grace, porque lo hemos construido nosotros mismos, porque Dalton intentó quebrarnos y fracasó. Esa noche, celebrando con una cena especial, pollo frito, pan fresco, tarta de manzana hecha con fruta seca, Caleb levantó su taza de café. Por la supervivencia, dijo. Por despecho, replicó Grace con una sonrisa. Chocaron las tazas y por primera vez desde que había llegado al rancho, Grace se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo iban a conseguir. Pero en la ciudad, Marcus Dalton estaba sentado en su oficina privada, encima del Silver Dollar Saloon, estudiando los planos arquitectónicos de un nuevo hotel que planeaba construir. La ubicación que había elegido era una propiedad inmobiliaria de primera, con un pequeño problema. Incluía el terreno donde se encontraba actualmente el rancho de Morrison. Dalton sonrió mientras tomaba notas en el margen. El incendio del granero había sido solo el primer movimiento. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. Y cuando jugaba en serio, Marcus Dalton siempre ganaba. La carta del tasador del condado llegó un martes, oficial y fría como el invierno. Grace estaba amasando pan cuando Caleb entró después de recoger el correo, con el rostro ceniciento. Sostenía el sobre como si fuera a morderlo. ¿Qué es? Se limpió la harina de las manos. Él no respondió, solo desdobló el papel y leyó en voz alta. Notificación de ajuste de la valoración fiscal. La valoración de la propiedad ha aumentado a $2,400. Impuestos atrasados adeudados, $780. A pagar en un plazo de 30 días o la propiedad estará sujeta a embargo por parte del condado. Grace sintió un nudo en el estómago. Eso no puede ser cierto. ¿Cuál era la valoración anterior de tu propiedad? $800. Esto es 3 veces más. Caleb apretó la mandíbula. Y te garantizo que sé quién está detrás de esto. Dalton. Su cuñado forma parte de la Junta de Tasación del Condado. Arrugó el papel en su puño. Así es como lo hace. Utiliza la ley como arma. Hace que todo parezca legítimo mientras expulsa a la gente de sus tierras. ¿Cuánto tenemos ahorrado? Quizás 200 después de comprar madera. Se dejó caer en una silla. Tendría que vender todos los caballos que tenemos y aún así no sería suficiente. La mente de Grace barajó rápidamente las posibilidades. Podríamos luchar, apelar la valoración. Las apelaciones tardan meses. La fecha límite es de 30 días. Entonces buscaremos otra forma. Un préstamo.
¿Quién va a prestar dinero a un rancho que acaba de arder? Caleb se rió con amargura. Los bancos no invierten en causas perdidas, Grace. Invierten en cosas seguras. Ella se quedó allí, con harina espolvoreando su delantal, y sintió cómo descendía sobre ella el familiar peso de la impotencia. Así era como sucedía, no a través de una confrontación dramática, sino a través de la asfixia burocrática. La muerte por 1000 cortes. No. La palabra salió con dureza. No, me niego a aceptar esto. Grace, escúchame. ¿Dalton quiere este rancho? Puede intentar quedárselo legalmente, pero le vamos a hacer sudar cada centímetro. Empezó a dar vueltas, pensando en voz alta. La junta de evaluación se reúne mensualmente, ¿verdad? Tenemos tiempo para reunir pruebas. Las valoraciones de las propiedades deben basarse en ventas comparables. Averiguamos cuál es la valoración de los ranchos vecinos, demostramos que esta valoración está inflada. ¿Y luego qué? ¿Presentamos nuestras conclusiones a una junta en la que está el cuñado de Dalton? Él simplemente lo rechazará. Quizás, pero dejará un rastro documental. Pruebas de corrupción. La voz de Grace se fortaleció a medida que el plan tomaba forma. También acudiremos a la prensa. Al Redemption Creek Chronicle le encantan los escándalos. Si podemos demostrar que se trata de un acoso selectivo, el editor del Chronicle bebe en el Silver Dollar todas las noches. ¿Crees que publicará una historia que deje mal a Dalton? Grace dejó de dar vueltas. Él tenía razón. Por supuesto, Dalton ya había bloqueado todas las vías que habían descartado. Entonces lucharemos en el Tribunal de la Opinión Pública, dijo ella finalmente. Contaremos nuestra historia a todas las personas que conozcamos. Nos aseguraremos de que todo el mundo en Redemption Creek sepa exactamente lo que está haciendo Dalton. Quizá no podamos detenerlo legalmente, pero podemos asegurarnos de que su reputación se vea afectada. Grace. Caleb se puso de pie y la tomó suavemente por los hombros. Aprecio lo que intentas hacer, pero a Dalton no le importa su reputación. Le importa el dinero y el poder, y ahora mismo él tiene ambos, mientras que nosotros no tenemos nada. ¿Entonces nos rendimos? ¿Le entregamos todo? No lo sé, la confesión pareció costarle. Estoy tan cansado de luchar, cansado de ver cómo todo lo que construyo se derrumba. Quizás sea hora de aceptar que algunas batallas no se pueden ganar. Grace vio la derrota en sus dos ojos y sintió que algo se rompía en su pecho. Furia, determinación y una esperanza feroz e irracional, todo mezclado. Caleb Morrison, escúchame bien, dijo ella con voz baja e intensa. Cuando perdí a Tommy, quería morir. Quería tumbarme y dejar que el mundo me enterrara. ¿Sabes qué me detuvo? Él negó con la cabeza. Tú, tu amabilidad en el funeral, la forma en que me viste como una persona en lugar de solo un problema que había que resolver. Me diste una razón para seguir respirando cuando no tenía ninguna. Las lágrimas le quemaban los ojos. Así que no, no puedes rendirte ahora. No puedes rendirte ante ese bastardo porque las probabilidades sean malas. Lucharemos. Lucharemos hasta que no quede nada con que luchar. Y luego lucharemos un poco más. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué te importa tanto? Porque te quiero, pensó ella. Porque este rancho es nuestro hogar. Porque te has convertido en lo mejor de mi vida y no voy a permitir que Marcus Dalton me lo quite. Pero no podía decir esas palabras. No cuando él la miraba con tanta vulnerabilidad. No cuando todo era tan frágil. ¿Por qué? Dijo en su lugar. Ya he perdido a todos los que amaba. No te perderé a ti también. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Afuera, un caballo relinchó. El mundo seguía girando, indiferente a su desesperación. Entonces Caleb la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza contra su pecho. Ella podía oír los latidos de su corazón, podía sentir el temblor de sus manos. Está bien, le susurró al oído. Está bien, lucharemos. Se quedaron allí, en la cocina cubierta de harina, dos personas destrozadas aferrándose la una a la otra y a la imposible esperanza de que el amor y la determinación fueran suficientes para vencer las adversidades.
Pero en la ciudad, Marcus Dalton ya estaba redactando su siguiente carta, esta vez dirigida al sheriff del condado, en la que detallaba su preocupación por una mujer soltera que vivía en pecado con un ranchero soltero y sugería que tal vez se debería investigar su carácter moral, dadas las sospechosas circunstancias que rodeaban la muerte de su hijo. El cerco se estrechaba, y ni Grace ni Caleb se daban cuenta aún de lo despiadado que estaba dispuesto a ser su enemigo. La reunión del pueblo fue idea de Grace, una última y desesperada jugada para sacar a la luz las maquinaciones de Dalton antes de que expirara el plazo de 30 días. Pasó 3 días preparándose, visitando ranchos vecinos y hablando con otros propietarios que habían sentido la presión de Dalton. Lo que descubrió fue un patrón. 6 ranchos en 3 años, todos valorados muy por encima del valor de mercado, todos finalmente embargados y vendidos, casualmente, a empresas relacionadas con Marcus Dalton. Las pruebas eran circunstanciales pero condenatorias. La reunión se celebró en el ayuntamiento de Redemption Creek un jueves por la tarde, repleto de ganaderos, mineros, comerciantes y curiosos. Grace se situó al frente, con las manos ligeramente temblorosas mientras organizaba sus notas. Caleb se sentó en la primera fila, su presencia un ancla silenciosa. Marcus Dalton se recostó en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una sonrisa despectiva en los labios. Gracias a todos por venir, comenzó Grace, forzando su voz para que se oyera. Estoy aquí para hablar de un patrón de corrupción en el proceso de valoración de propiedades de nuestro condado. Un murmullo recorrió la multitud. Ella continuó, exponiendo los hechos, las valoraciones infladas, los plazos, las incautaciones, las conexiones con los intereses comerciales de Dalton. Tenía documentos, registros fiscales, recibos de venta, testimonios de ganaderos desplazados. Lo que estamos viendo, concluyó, es un robo sistemático de tierras disfrazado de tributación legal, y hay que ponerle fin. Los aplausos se extendieron por la sala, pero la sonrisa de Dalton no se alteró. Se puso de pie lentamente, acaparando la atención sin esfuerzo. La señora Whitmore hace acusaciones muy graves. Me pregunto si el público es consciente de su situación. ¿Qué situación?, preguntó Grace manteniendo la voz firme. Bueno, usted vive sin estar casada con el señor Morrison. Hay dudas sobre su integridad moral, dudas sobre cómo murió realmente su hijo. Su voz resumaba falsa preocupación. Simplemente me pregunto si alguien con un juicio tan cuestionable debería hacer acusaciones contra empresarios respetados. La multitud se movió inquieta. Grace sintió que el ambiente cambiaba, que los chismes y las sospechas envenenaban las pruebas racionales que había presentado. Mi hija murió de escarlatina, dijo con claridad, tal y como lo documentó el doctor Pemberton y lo presentó ante el sheriff Blackwell. Si quiere difamar a una madre afligida, señor Dalton, al menos tenga el valor de hacerlo con honestidad en lugar de esconderse detrás de insinuaciones. ¿Insinuaciones? Los ojos de Dalton brillaron. Simplemente le estoy exponiendo los hechos. Usted es una mujer soltera que vive con un hombre soltero. En cualquier sociedad civilizada, eso llamaría la atención. Entonces, tal vez, dijo Caleb, poniéndose de pie, deberíamos remediar esa situación. La sala quedó en silencio. El corazón de Grace se detuvo. Caleb se volvió hacia ella, con sus ojos grises firmes y seguros. Grace Whitmore, te pido, aquí mismo, delante de todo el pueblo, que te cases conmigo. Caleb, no por las apariencias, no para satisfacer a los chismosos o callar a hombres como Dalton. Su voz se suavizó, porque en estos últimos meses te has convertido en la mejor parte de mi vida, porque cada mañana me despierto agradecido de que estés ahí, porque estoy cansado de fingir que esto es solo un acuerdo comercial, cuando ambos sabemos que se convirtió en algo más la noche que te sentaste conmigo en el granero. Grace no podía respirar. Todo el pueblo los miraba, esperando. Vio al sheriff Blackwell sonriendo, vio a otras mujeres con lágrimas en los ojos, vio el rostro de Dalton retorcido por la furia. Sí, susurró. Luego, en voz más alta, sí.
Caleb se acercó a ella en 3 zancadas, la levantó del suelo y la besó delante de Dios y de todos. La multitud estalló en vítores y aplausos. Incluso los ganaderos de rostros severos sonrieron. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sonrientes, el sheriff Blackwell se puso de pie. Bueno, ahora que hemos resuelto eso, anunció, volvamos a las acusaciones de la señora Whitmore, quiero decir, de la señora Morrison, sobre las tasaciones de propiedades, porque tiene razón, yo mismo he estado investigando el patrón y definitivamente hay algo sospechoso. La reunión continuó durante otra hora y más ganaderos se presentaron para compartir sus experiencias. Al final, se formó un comité para investigar a la Junta de Tasación. No era una garantía de éxito, pero era un comienzo. Dalton se marchó temprano, con el rostro negro de rabia. Caleb y Grace regresaron al rancho bajo un cielo estrellado, con el aire nocturno fresco y perfumado por el aroma de los pinos. Grace se recostó contra el hombro de Caleb, todavía aturdida por el giro que había dado la velada. No tenías por qué hacerlo, dijo en voz baja. Lo sé. La gente dirá que solo me lo has propuesto para protegerme del escándalo. Que lo digan. Él la miró. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Eso es lo que importa. ¿Y cuál es la verdad? Que he estado medio enamorado de ti desde que le dijiste a Dalton que no estabas en venta. Que me enamoré por completo al verte sacar caballos de un granero en llamas. Que en algún momento esto dejó de ser una cuestión de caridad o de deuda y se convirtió en... Hizo una pausa. En querer despertar a tu lado el resto de mi vida. Las lágrimas nublaron la visión de Grace. Amaba a mi primer marido, pero lo que siento por ti es diferente, más intenso, como si no fuera solo alguien a quien amo, sino alguien a quien elijo cada día. ¿Eso es un sí? Ya te he dicho que sí, tonto. Se rieron, y el sonido resonó en el oscuro valle, una declaración de alegría que desafiaba todas las dificultades a las que se habían enfrentado. Pero su felicidad duraría poco, porque Marcus Dalton, sentado en su oficina con una botella de whisky, estaba haciendo nuevos planes. Planes que harían que los impuestos sobre la propiedad parecieran una suave advertencia en comparación con lo que vendría después. La boda tuvo lugar 3 días después en la misma iglesia donde Grace se había arrodillado junto al ataúd de Tommy meses antes, un detalle que no se le escapó mientras estaba de pie ante el altar con un sencillo vestido azul prestado por la esposa del ministro. Caleb llevaba su mejor traje, el pelo peinado hacia atrás, con aspecto incómodo pero decidido. El sheriff Blackwell fue el testigo. Un puñado de ganaderos y sus esposas llenaban los bancos, personas que habían alzado la voz en la reunión municipal, aliados en su lucha contra Dalton. El reverendo Matthews celebró una ceremonia breve. ¿Aceptas, Caleb Morrison, a esta mujer? Grace apenas oyó las palabras. Estaba demasiado concentrada en las manos de Caleb que sostenían las suyas, en la forma en que la miraba como si fuera algo precioso y milagroso. Cuando le deslizó un sencillo anillo de oro en el dedo, el anillo de su madre, le había dicho en voz baja, sintió que algo dentro de su pecho finalmente sanaba. Os declaro marido y mujer. El beso fue casto, apropiado para una iglesia, pero prometía una intimidad más profunda en el futuro. Después, celebraron una pequeña fiesta en el rancho. Alguien trajo violines, hubo baile en el patio, risas, comida compartida entre vecinos. Durante una noche perfecta, Grace se permitió olvidar a Dalton, las amenazas, el plazo de 30 días que aún se cernía sobre ella. Bailó con su marido bajo las estrellas, con sus fuertes brazos rodeándola, y sintió algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la casa quedara en silencio, se quedaron juntos en el dormitorio, que ahora era realmente suyo para compartir. Las manos de Grace temblaban mientras se soltaba el pelo. No tenemos por qué, comenzó Caleb. Quiero hacerlo. Se volvió hacia él. Quiero todo contigo, Caleb. La sociedad, el rancho, la vida que estamos construyendo. Todo. Él se acercó lentamente a ella y le acarició el rostro con sus manos callosas. Pasaré cada día tratando de merecerte. Ya lo haces.
Lo que siguió fue tierno y feroz, sanador y reivindicativo a la vez. Se unieron como dos personas que habían vagado perdidas y finalmente habían encontrado un hogar. Después, tumbados enredados entre las sábanas, con la luz de la luna pintando dibujos en el suelo, Grace trazó las cicatrices del pecho de Caleb, recuerdos de una vida dura a la que había sobrevivido. «Háblame de Elena», dijo en voz baja. Notó cómo él se tensaba y luego se relajaba deliberadamente. «¿Qué quieres saber? ¿La querías así?» La amaba de otra manera. Era más joven, menos desgastado por la vida. Ese amor era más suave, tal vez, más inocente. Se quedó callado por un momento. «Lo que siento por ti es más difícil de conseguir, templado por la pérdida. Tal vez eso lo hace más fuerte, no lo sé. Pero es real, Grace. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo». Ella le dio un beso en el hombro. «Nunca pensé que volvería a sentirme así. Después de la muerte de Tommy, creí que había perdido la felicidad para siempre. No la hemos perdido». Él la abrazó con más fuerza. «Solo estamos empezando». Se quedaron dormidos abrazados y por primera vez en meses, Grace no soñó con la pérdida. Pero el amanecer trajo consigo el regreso de la realidad. Grace se despertó y encontró a Caleb, ya vestido, mirando por la ventana con los hombros tensos. Se envolvió en una manta y se unió a él. «¿Qué pasa?» «Vienen jinetes», señaló la estela de polvo que se acercaba desde el pueblo. «Son 3». Grace sintió un nudo en el estómago. Se vistió rápidamente mientras Caleb revisaba su rifle. Se encontraron con los jinetes en el patio, el sheriff Blackwell y 2 ayudantes, todos con aspecto sombrío. «Buenos días, Caleb». «Grace». Blackwell desmontó pesadamente. «Siento interrumpir vuestra luna de miel, pero tenemos un problema». «¿Dalton?», preguntó Caleb secamente. «Dalton». Blackwell sacó un papel doblado de su chaleco. «Ha presentado una denuncia ante el juez de circuito, alegando que tu recurso fiscal es frívolo y que estás utilizando el sistema legal para retrasar el pago. El juez ha dictado una orden. Tienes 72 horas para pagar la liquidación en su totalidad o desalojar la propiedad». 72 horas. Grace sintió que el mundo se tambaleaba. Pero el plazo original. Dalton argumentó que sus acusaciones públicas constituían difamación e interferencia en los asuntos legítimos del condado. El juez estuvo de acuerdo. Blackwell parecía desolado. «Lo siento, lo he intentado, pero la ley está de su parte». «La ley está de su parte porque ha comprado al juez», dijo Caleb con amargura. «Quizás, probablemente, pero eso no cambia la orden». Blackwell le entregó el documento. «Quería entregártelo yo mismo para avisarte con antelación. Dalton tiene previsto presentarse con un equipo de desahucio el lunes por la mañana». Grace sintió que le fallaban las rodillas. 72 horas. 3 días para reunir $780 o perderlo todo. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo desesperada. «Sigo investigando la corrupción de la Junta de Evaluación, pero eso lleva tiempo, y no lo tenemos». Blackwell montó en su caballo. «Ojalá tuviera mejores noticias. Por si sirve de algo, la mitad del condado cree que Dalton es una serpiente, pero los deseos no detienen los desahucios». Después de que el sheriff se marchara, Grace y Caleb se quedaron en el patio con la orden de desahucio en la mano. El sol de la mañana se burlaba de ellos con su belleza. Cielo despejado, aire fresco, las montañas eternas e indiferentes. «Podríamos huir», dijo Grace en voz baja. «Coger los caballos, cabalgar hacia el sur, empezar de nuevo en otro lugar». «¿Huir a dónde? ¿Con qué dinero?» Caleb negó con la cabeza. «No, si vamos a caer, caeremos luchando». «Entonces lucharemos». Grace le tomó la mano. «Tenemos 72 horas. Es tiempo suficiente para un milagro. ¿Tú crees en los milagros?» Ella lo miró, a este hombre que la había salvado 2 veces, que se había casado con ella a pesar del costo, que se había convertido en todo su mundo en el lapso de unos pocos meses. «Estoy casada contigo, ¿no?», dijo ella. «Si eso no es un milagro, no sé qué lo es». Pasaron el resto de la mañana haciendo listas, planificando,
aferrándose a esperanzas imposibles. Pero a medida que el sol subía y la fecha límite se acercaba, ambos sabían la verdad. A veces el amor no es suficiente y a veces los villanos ganan. El milagro vino de una fuente inesperada. En el segundo día de su cuenta atrás de 72 horas, mientras Grace y Caleb empacaban con determinación lo que podían llevar, un carro entró en el patio con Doc Pemberton y otros 3 hombres, ganaderos que habían asistido a la reunión del pueblo. «He oído que necesitáis ayuda», dijo Pemberton con voz ronca mientras bajaba del carro. «Hemos hecho una colecta». «Doc, no podemos», comenzó Caleb. «No te estaba pidiendo permiso, Morrison», dijo Pemberton, dejando una pesada bolsa de cuero en la barandilla del porche. «Entre los 4 hemos reunido $500. No es caridad, somos inversores. Nos lo devolveréis cuando podáis, sin intereses». Los otros ganaderos asintieron con la cabeza. Jacob Reed, que criaba ganado al este, tomó la palabra. «Dalton intentó esta misma tontería con mi hermano hace 3 años. Perdió su rancho porque nadie lo apoyó. Estamos hartos de dejar que ese bastardo nos elimine uno por uno». Grace sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Aún nos faltan $280. Ya nos hemos adelantado», dijo Pemberton. «Mientras ustedes dos jugaban a las casitas, yo he estado investigando las finanzas de Dalton. Resulta que ha estado manipulando los libros de su salón, desviando los impuestos sobre el alcohol del condado. Esta mañana le he entregado las pruebas al sheriff Blackwell. ¿Por qué le iba a importar eso a Dalton si tiene a los jueces en el bolsillo?», preguntó Caleb. «Porque a la Oficina de Recaudación Territorial no le importa mucho lo que digan los jueces locales. El fraude fiscal es federal, y Dalton lo sabe». Pemberton sonrió. «Ha salido de la ciudad esta mañana, rumbo a Denver. Se dice que no volverá pronto». Grace agarró el brazo de Caleb para apoyarse. «Entonces, la evaluación...» «El juez Hartley descubrió de repente un error en su orden. Se ha restablecido la prórroga. Tienes tus 30 días completos de vuelta». La voz del sheriff Blackwell llegó desde detrás de ellos. Había llegado a caballo en silencio, con el rostro curtido arrugado por la satisfacción. «Es curioso lo rápido que funciona la justicia cuando desaparece el hombre que engrasa las ruedas». La siguiente hora pasó en un suspiro. Los ganaderos se quedaron a tomar café y discutieron las condiciones de pago, que eran más que generosas. Básicamente, regalos disfrazados de préstamos para preservar el orgullo de Caleb y Grace. Pemberton reveló más detalles de los delitos de Dalton: malversación, soborno y posiblemente cosas peores. La ley se estaba cerrando sobre él desde múltiples frentes. Después de que todos se marcharan, Grace y Caleb se quedaron en el porche contemplando la puesta de sol sobre las montañas que habían sido testigos de tantas penurias y ahora, por fin, del triunfo. «No puedo creer que haya terminado», susurró Grace. «No ha terminado. Todavía tenemos que llevar el rancho, pagar las deudas, construir una vida». Caleb la atrajo hacia sí. «Pero ahora lo hacemos juntos». «Juntos», asintió ella. Esa noche, tumbada en la cama, Grace pensó en el viaje que la había traído hasta allí, desde aquel terrible día en que se arrodilló junto al ataúd de Tommy hasta este momento de paz tan duramente ganada. El dolor no había desaparecido. La ausencia de Tommy seguía siendo un vacío en su pecho, y siempre lo sería. Pero junto al dolor había algo nuevo, un propósito, una relación, amor. «Ojalá Tommy hubiera podido ver esto», dijo en voz baja. «Ojalá hubiera sabido que lo habíamos conseguido». Caleb le besó la frente. «Creo que lo sabe. Creo que todos lo saben. Tommy, Elena, el bebé. Creo que se alegran de que nos hayamos encontrado». Grace quería creerlo. Decidió creerlo. Los meses siguientes trajeron trabajo duro, pero también alegría. Reconstruyeron no solo el rancho, sino también a sí mismos. El granero se hizo más grande. El rebaño aumentó. Otros ganaderos, inspirados por su resistencia contra Dalton, comenzaron a cooperar más, a compartir recursos y a mantenerse unidos contra las amenazas externas. Grace descubrió que estaba embarazada a finales de otoño, una noticia que llegó como una bendición inesperada. Caleb lloró cuando ella se lo contó,
y le puso la mano sobre su vientre a un plano con reverente asombro. ¿Tienes miedo?, le preguntó ella, conociendo su historia. Estoy aterrorizado, admitió él, pero también esperanzado. Ya hemos sobrevivido a tantas cosas. Quizá esta vez las cosas sean diferentes. Y así fue. El embarazo de Grace transcurrió sin complicaciones. El bebé, un niño al que llamaron Thomas Caleb Morrison, nació sano y llorando en primavera. Caleb sostuvo a su hijo con manos temblorosas y Grace vio cómo los años de dolor finalmente comenzaban a soltar su garra sobre su corazón. «Es perfecto», susurró Caleb. «Lo es», asintió Grace. «Pero no es un sustituto, Caleb. Ni de tu hija, ni de mi Tommy. Es una persona independiente, una bendición en sí mismo». «Lo sé». Caleb la miró con ojos llenos de amor y gratitud. «Gracias. Por esto, por todo, por no dejarme rendirme». Grace acarició el rostro marcado por cicatrices de su marido, el hombre que le había dado todo cuando ella no tenía nada. Nos salvamos el uno al otro, y mientras su hijo bostezaba y se quedaba dormido, mientras el sol de Colorado teñía de oro el rancho por el que habían luchado tanto para conservar, Grace se permitió creer, después de todo, en los finales felices, esos finales complicados, difíciles y ganados con esfuerzo, que surgen cuando se elige la esperanza, incluso cuando la desesperación parece más fácil. El tipo de final que comienza con dolor, pero se transforma en gracia. A veces, las batallas más difíciles no se libran con armas, sino con la obstinada negativa a rendirse. Y a veces, las mayores victorias son simplemente sobrevivir, elegir vivir, amar, construir cuando todo dice que hay que rendirse. Grace y Caleb aprendieron esa lección con sangre, sudor y lágrimas, pero la aprendieron juntos, y eso marcó la diferencia. Suscríbete para acompañarnos en más viajes por el indómito oeste, donde el amor se gana con esfuerzo y el honor sigue siendo importante. Deja un comentario y cuéntanos, ¿qué habrías hecho en la situación de Grace? Y no olvides darle a me gusta a este video. Tu apoyo mantiene vivas estas historias.